podcast número 275. Estábamos allí en nuestra sala de consejería del tercer taller para matrimonios y en medio de todas las consejerías, esta fue propicia porque no solamente tiene que ver con la relación matrimonial, sino que además tenía que ver con la relación entre los padres y los hijos. Y cuánto la relación entre papá y mamá y la consecuente derivación a los hijos afecta el núcleo familiar. A ver, me explico. Esta es la consejería que solicita un hombre que aduce ser un tanto rudo con sus hijos. Dice él, crecimos en un hogar en donde papá y mamá siempre estaban peleando, en donde papá nos trataba con mucho rigor, nos maltrataba, nos enseñó a tener relaciones tóxicas. Fuimos creciendo los tres hermanos y cultivamos esa clase de relaciones tóxicas, violentas, de no poder hablarnos en paz, una familia totalmente disfuncional. Pero un día yo conozco a Cristo. Además, estoy casado con una hermosa mujer cristiana, conciliadora, que no solamente me pide que me lleve bien con mis hermanos y con mis padres, sino que además no les transmita a mis hijos esa violencia con la que yo fui educado. Cuenta por otro lado este hombre que su papá y su mamá no viven juntos. Algún día se separaron producto de esa violencia en la que vivían, que a él le cuesta horrores comunicarse con sus hermanos y que entre hermanos es bastante complicada la comunicación. Están rotas, fragmentadas, precisamente por eso, porque todo el tiempo están poniendo en práctica lo que el papá les enseñó. Pero la pregunta radica en que él toma tiempo, se desgasta, se preocupa, anda temeroso acerca de las consecuencias de tener una familia así. Y la verdad está bastante cansado de esta situación. Asunto que en oportunidades termina teniendo repercusión al interior de su hogar, al interior de la relación con su esposa y con sus hijos. Por eso solicitaba un consejo. Este podcast va a ser un tanto extenso, porque además quiero dejar bien explicado el orden en que debemos manejar las relaciones. Dios es un Dios de orden y nos enseña que inclusive en la manera de correlacionarnos con los demás integrantes de la familia, debemos priorizar. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy que nos va a enseñar acerca de las relaciones entre los padres y los hijos. Bienvenidos. No solamente durante el taller vamos a estar hablando de la estructura y de las responsabilidades de los espacios que ocupamos cada uno de los individuos que intervienen en una familia. También en la importancia y en ¿cómo te digo? Sí, es la importancia que la familia debe tener en la escala de valores de nosotros. Te digo, te tienes que concentrar en tu familia. Tú no eres responsable de tu papá y de tu mamá. Tú eres responsable de tus hijos y tu esposa. Pero tú no respondes por tu papá y tú no respondes por tu mamá. Cuando tú le das el valor que tiene esa primera responsabilidad y que estás concentrado, todas esas energías, toda la capacidad que tú tienes concentrado en hacer bien las cosas con tus hijos, con tu hijo, tienes que pedirle al Espíritu Santo que no te deje ser la versión 2.0 de tu papá. Que todos esos pequeños asomos, porque siempre habrá asomos de querer copiar la manera como nosotros fuimos educados. Yo me tuve que arrepentir mucho porque violenté a mis hijos, sobre todo a la mayor, a la Tati, porque yo todo el tiempo, a mí me hablaban con un golpe. A mí me golpeaban y luego me hablaban. Pero eso estaba ahí. Yasmín estaba para ayudarme, pero hubo un momento en la vida donde yo, rindiéndome delante de Dios, le dije, Espíritu Santo, toma el control cada vez que yo tenga que disciplinar a un hijo para hacerlo de la manera conveniente, de la manera debida. Entonces, a veces la gente no tiene
en respectivo orden las prioridades de las personas en su vida. Como por ejemplo, descuidan a sus hijos, descuidan la relación con su matrimonio, porque la mamá es demasiado exigente, porque la mamá se mete a la casa. Muchas mujeres se quejan, mi marido la corre cada vez que la familia de él lo llama y allá anda metido, descuidando esta relación que tiene acá. Tu responsabilidad son tus hijos y tu esposa. Gástate todo lo que puedas ahí, ¿ok? Y luego mira a tu papá y a tu mamá, que son el segundo anillo de importancia en tu vida, ¿sí? Como lo son también, mañana vamos a hablar de eso, tu suegro y tu suegra, que son unos papás también. Entonces, ellos tienen una importancia en tu vida, no tanto como tus hijos y tu esposa, pero tienen una importancia, pero una importancia relativa. Por ejemplo, Dios nos mandó a honrar a los padres. Cada vez que nuestros padres necesitan ayuda, si lo podemos hacer, lo debemos hacer. Pero no ayudamos a los padres quitándole la comida a los hijos. Yo nada de lo que yo haga por mis padres tiene que ir en detrimento de mis hijos y de mi esposa. Nada. Mis padres están en la segunda línea de intención y de ayuda. Y es lo mismo emocionalmente. Tú no puedes desgastarte resolviendo los problemas de tu papá porque tú no respondes por tu papá. Tú no respondes por tu mamá. Tu labor como hijo es honrarlos, no educarlos. Tu labor como hijo es bendecirlos, no educarlos. El que ellos se comporten mal no tiene que ser causal para que tú te sientas mal por el mal comportamiento de ellos. Y quizá por el mal comportamiento de ellos y entre ellos tú te desgastas emocionalmente porque quisieras tener la familia ideal. Te tengo malas noticias. Las familias ideales no existen. Aquí donde está este pastor que está dictando este taller, tiene enormes diferencias con algunos de sus hermanos. Con algunos de ellos, buenos días, buenas noches, feliz Navidad, feliz año y no paso de las 4 frases con algunos de ellos. Y soy pastor y predico y hablo de las familias, pero hay personas a las que uno tiene que aprender que no puede entrarles a desgastarse emocionalmente porque termina afectado. Cada persona es independiente y responsable delante de Dios. Tu papá es responsable delante de Dios por lo que hizo bien, por lo que hizo mal, es responsable delante de Dios. En el momento en que la relación con tu padre desgaste la relación de tu matrimonio y de tu familia, que es la más importante, tienes que echarte un poquito para atrás, ¿cierto? Bajarle 2 rayitas a la relación, tomar considerable distancia, amar, respetar y honrar en los términos adecuados. Porque me encuentro a muchas personas como tú, están desgastados porque quieren que la familia se lleve bien, cada quien es independiente. Ahora, número 1, tu familia. Anillo número 2, tus papás y tus suegros. Y el otro anillo, el que va más allá, tus hermanos. Tú no tienes ninguna obligación con tus hermanos más allá de intentar llevarte bien con ellos. Como dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de Julián, mantén buenas relaciones con las demás personas. Pero él no dice que tengas buenas relaciones con las personas a cualquier costo. No, en cuanto dependa de ti. Todo lo que dependa de ti. O sea, tú haz todo lo que tienes que hacer para llevarte bien con ellos. Si haces todo lo que puedes hacer para llevarte bien con ellos y no te llevas bien con ellos, no es responsabilidad tuya, porque tú estás poniendo todo de tu parte. No te hagas el harakiri sentimental diciendo, ¿cómo me gustaría? Y es que con mis hermanos nos llevan mal, todos nos llevan. ¿Crees que las familias no se llevan mal? Mira la familia de Jacob, mira la familia de David, mira la familia de Samuel, mira la familia de Elí, mira la familia del Cana. Lee Biblia. Cuando lees la Biblia, te das cuenta que entre hermanos hasta se mataban. No se podían ver. Las familias son así. No existe la familia donde todo es chispitas de colores. Cuando yo entiendo esa verdad, que es dura, porque mis hermanos a mí me dicen, tan pastor que es.
y no habla, no responde y no dice, debería. Lo que pasa es que uno tiene que vivir la vida con sensatez. Y la sensatez hace, por ejemplo, en mi vida, entre el año 95 y el año 98, fui el millonario de la familia. ¿Tú sabes lo que significa en medio de dos familias pobres que tú tengas mucho dinero, mucho poder, un programa de televisión muy famoso? Adivina qué pasa en medio de todas las familias. Error que cometí durante todo ese tiempo, que no saqué nada. Yo de eso saqué dolor. Desplazar a Yasmith y poner a mi familia primero que Yasmith. Ponerle más atención a ellos, sufrir por ellos, darle a ellos, darle a manos llenas, darle a la familia de Yasmín, dar. Y cuando un día no pude dar, o después no quise dar, adivina quién fue el malo de la película. Correcto. ¿Por qué? Porque yo no tenía en orden la estructura que Dios le da a la vida. Mi esposa es primero. En esa línea están después mis hijos. Y después están mis padres. Y después están mis hermanos. Imagínate que David decía, amigo hay más que un hermano. David decía, hay personas más importantes en la vida que los mismos hermanos, y los ponía adelante. Decía, un amigo es mucho más que un hermano. Y te los vas a encontrar porque habrá gente a la que tú ames mucho más de lo que amas a tus hermanos. Por lo cual, esto solo te ayuda a poner en la correcta perspectiva las personas en tu vida. No te desgastes por quien no tienes que desgastarte. Nunca plantees un conflicto. Sé un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Lo que intentas hacer entre tu papá y tu mamá y lo que intentas hacer con la relación con tus hermanos está bien. Solo cuídate de que te estés desgastando demasiado por una causa que está perdida o por una causa que solo se va a mejorar con tiempo. Y termino con esto. Para todos. Yo aquí digo, mi padre fue mujeriego, irresponsable, mi madre fue violenta. Y a veces se escucha como que es que uno está hablando mal de los papás. A mí me han tachado de eso. ¿Ok? Habla mal del papá, habla mal de la mamá, habla mal de cómo lo criaron. Y yo necesito hablar mal de las malas prácticas que tuvieron mis padres. Con ellas algunos se identifican y nos podemos dar cuenta que uno sí sale de esa mala manera como lo educaron a uno. Pero no es juzgar a mi padre, es juzgar el proceder de mi padre. No es juzgar a mi madre porque es juzgar el proceder de mi madre. Juzgar el proceder de mi madre me lleva a pensar esto. Tengo una excelente relación. Mi papá ya murió, pusimos la relación al día. Mi mamá no murió. Mi mamá está conmigo, tenemos una excelente relación. Pero ¿cuándo pudimos poner al día esa relación, perdonarnos y ser los grandes amigos? El día en que yo tuve que entender, porque una práctica que me puso a hacer el Señor es, ¿y ya escuchaste su pasado? ¿Y ya escuchaste cómo fue la infancia de tu mamá? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Tú ya escuchaste a tu papá? ¿Por qué era tan violento? ¿De dónde provenía? ¿Cómo era su papá con él? ¿Cómo fue criado como niño? ¿Qué se decía en la sociedad en ese tiempo para que los padres fueran violentos? Entonces encuentra uno que nosotros fuimos criados a punta de golpes porque se decía una frase que decía, la letra con sangre entra, y hasta los profesores nos pegaban. Nuestros padres vivieron en una época donde no se leía Biblia porque los curas decían que el que leía Biblia se volvía loco. Entonces, mamá no leyó Biblia, papá no leyó Biblia. No habían iglesias cristianas, no había tercer taller de matrimonio, no había escuela para padres, no había los textos, tocaba ir a una universidad. Nuestros padres no tuvieron oportunidades de ser educados, fueron criados a punta de rejo, con el rejo de arriarle el ganado, con ese mismo le daban a los hijos. Entonces, uno se tiene que cuidar de no juzgar la actitud de la generación pasada con los códigos de la generación presente. Así, porque de igual manera nuestros hijos van a juzgarnos ¿con qué? Con los códigos de la generación de adelante en esta generación de ahora. Entonces eso es injusto.
Es injusto. Siéntate, habla con tu padre, que te cuente. Yo tengo hasta grabaciones de mi abuelita, ¿por qué pasó? Y la abuela me contaba, me decía todo. Cuando la abuela me contó su historia de vida, pude entender por qué mi mamá fue criada así, por qué fue golpeada. Claro, como no me iba a golpear, si eso fue lo que aprendió. Eso. De hecho, cuando voy a los congresos de jóvenes, les digo a los jóvenes, escucha la versión de tu papá, escucha la versión de tu mamá. Tienen una historia para contar y cuando los escuches, muy seguramente vas a dejar de juzgarlos tan sórdida y mordazmente. Muy seguramente en nuestra tercera escuela para padres, que vamos a tener del 31 de julio al 4 de agosto, estaremos hablando de temas como estos, de cuánto afecta en la vida de un ser humano la tóxica relación entre un matrimonio, la tóxica relación que se establece entre un padre y un hijo, y cómo las secuelas duran mucho tiempo en la vida. Por eso te invito a que adquieras ahora mismo tu pupitre en la tercera escuela para padres. 31 de julio, 4 de agosto, de 7 de la noche hora de Colombia hasta las 10 de la noche. Son 2 horas en una clase y luego, la última, estaré dando consejería directa y respuesta a las preguntas que ustedes planteen acerca de la relación entre los padres y los hijos. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y allí encuentras toda la información. Le das clic ahí, donde dice Tercera Escuela para Padres. Por ahora, les deseo que tengan un lindo día. Les deseo que siempre tengan una oportunidad de tener buenas relaciones con su familia, pero que esto no los lleve a desgastar las relaciones primarias y más relevantes de su existencia. Que Dios los bendiga.